Para hoy lo que quería plantear es mi preocupación por una actitud que puede resumirse en la idea del gobierno de los jueces. Uh-huh. Lo que pasó ayer con la orden que una jueza federal le dio al Senado, sí, de que no ejerza sus facultades constitucionales de tratar las designaciones de jueces propuestas por el Poder Ejecutivo, es de una gravedad imposible de disimular. uh-huh, e imposible de exagerar. Totalmente. Ahora, al mismo tiempo es muy llamativo que la difusión en la trifecta de ese episodio sea interpretado exactamente al revés. Se ha interpretado como un alzamiento del peronismo en el Senado contra una decisión de la justicia que debería acatar. La Constitución en ese sentido es muy clara, muy clara. Es decir, la designación de los jueces es un proceso complejo en el cual interviene el Consejo de la Magistratura, que propone una terna, el Poder Ejecutivo, que elige una persona dentro de esa terna, uh-huh, y el Senado, que le da o le niega el acuerdo. sí. Y en este caso no ha habido tal cosa. Lo único que alegan en su favor estos dos jueces, Bertuzzi y Brugler, es que hay una acordada en la Corte Suprema que dice que son posibles los traslados dentro del mismo fuero. Pero es una acordada, no hay un caso. Claro. Es una opinión de la Corte. Es cierto que ya hay un antecedente, cuando presidía la Corte Lorenzetti, que por acordada se dejaron sin aplicar algunas de las leyes de reforma judicial que envió Cristina Fernández de Kirchner y que el Congreso aprobó en el año 2014. Ahora, esto es parte del problema. Es decir, la Corte Suprema, si no hay un caso, no puede decidir, no puede emitir opiniones pero no acordadas. Horacio, no pasa. Luego se pretende asignarles una validez general y sea un traje que se pone quien lo necesita en el momento que se le ocurre. Horacio, perdón, ¿no pasó lo mismo con el tema del impuesto a las ganancias, que lo resolvió el Congreso y la Corte por acordada, pero sin un caso dispuso que el Poder Judicial no pagaba ganancias? Fue por acordada también. Fue por acordada, claro, la 2096. Sí. O sea, hacen otra vez lo mismo, gobiernan por acordada. Bueno, ese es un disparate absoluto. Es decir, la Corte puede emitir opiniones, uh-huh, pero no tienen ningún valor obligatorio. Claro. Por ejemplo, en el año 89 o 90, cuando Menem planteó la ampliación de la Corte Suprema, hubo una acordada 44 de la Corte oponiéndose, pero no tenía ninguna validez jurídica eso. Claro. Es una opinión. Y de hecho, el Poder Ejecutivo mandó el proyecto y el Congreso lo aprobó y la Corte lo amplió. Uh-huh. Después, bueno, uno de los jueces que había firmado esa acordada renunció. Y los otros no, pero digo, ya entra dentro del terreno de las actitudes individuales. Claro, pero en este caso ni siquiera es la Corte, es una jueza que recibe el pedido de Brugler y Bertuzzi y le dice al Senado no hagan lo que dice la Constitución. Sí, es realmente insólito y es la culminación de un largo proceso. Digo, no, esto no ocurre, no es un trueno en cielo sereno. No, hay una larga historia en la cual los jueces han ido avanzando posiciones que no les corresponde bajo la conducción de Lorenzetti,
que entendía, digamos, que de esa manera se ejercía el poder estatal que la Corte constitucionalmente tiene, y inventó una serie de cosas. La asamblea de jueces, por ejemplo, que se realizaba todos los años, la conferencia de peritos en causas de corrupción y narcotráfico, una serie de disposiciones, bueno, la creación de la Asociación de Jueces Federales, Sí. promovida por Lorenzetti. Sí, es parte de un proceso de desborde de competencias, que de alguna manera el proyecto de reforma judicial del Ejecutivo tiende a ponerle límites a ese proceso. Yo no sé si es un proyecto eficiente con ese propósito, pero claramente ese es uno de los problemas frente a los cuales intenta posicionarse el Poder Ejecutivo. Fue muy interesante la exposición que hizo la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvacki, ante las comisiones de asuntos constitucionales del Senado, donde se está discutiendo la reforma judicial, ¿no? Ella, por un lado, descartó absolutamente que hubiera en el proyecto de reforma nada que tuviera que ver con la búsqueda de impunidad para nadie. Lo dijo en forma muy categórica. Sí. Pero luego dijo que el proyecto tenía deficiencias y que de alguna manera era contradictorio con la aplicación de la reforma del Código Procesal que se votó hace ya 6 años y que por decisión del gobierno siguiente, del gobierno de Macri, se está aplicando con cuentagotas, que es la modificación del régimen inquisitivo en el cual el juez es juez y parte, porque falla pero antes investiga, al régimen acusatorio en el cual están claramente delimitadas las funciones. El juez es un juez de garantías, el juez vela por la legalidad del proceso, pero el que investiga es el fiscal. Entonces, esta creación de nuevos juzgados de alguna manera es contradictoria con la aplicación del acusatorio. Del acusatorio, si bien, digamos, en la entrevista que le hicimos el miércoles, la ministra Lozardo hizo mención al acusatorio y dijo que en 2 años iba a estar en funcionamiento. Si eso se cumple, está muy bien, pero también echaría dudas sobre la necesidad de la actual reforma. Pero bueno, son temas discutibles y se están discutiendo. El Consejo Consultivo que convocó el Ejecutivo para discutir algunos temas que no están en el proyecto de reforma, pero que son importantes, como el funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y de la implantación del juicio por jurados. Ese Consejo Consultivo cursó una invitación a reuniones a una serie de instituciones y personas, entre ellas la Corte Suprema. Entonces vos tenés, por un lado, la queja de que el Ejecutivo avanza con la creación del Consejo Consultivo sin consultar a la Corte. Cuando el Consejo Consultivo consulta a la Corte duda si asistir o no asistir, si contestar institucionalmente o a título personal cada uno de sus miembros. Es decir, no hay patria que les venga bien, ¿no? No. Es una actitud permanente de cerrazón, de hostigamiento, de empecinamiento, que va a necesitar de un cambio profundo, porque así es muy difícil la gobernabilidad,
la convivencia democrática. Ujú. Permanentemente hay una trabazón de las iniciativas y una odiosidad que no es realmente buena, ¿no? De ninguna manera. Ujú, tal cual, tal cual. Bueno, veremos qué decide hacer el gobierno con eso, porque recién la oposición no lo quiere tratar tampoco en el Congreso, así que... La oposición no lo quiere tratar en el Congreso tampoco. mm, Ahora ahí no sé si la oposición tiene número para impedirlo, ¿no? y Sergio Massa... Por Hola. supuesto, una reforma de este tipo sería ideal que fuera con participación de todas las fuerzas políticas. En estas sesiones de comisión se ha dicho con toda claridad que el proyecto está abierto a modificaciones de todo tipo. ujú, Ahora, si no hay voluntad de participar, y dependerá del número, digo, también existe la regla de las mayorías y las minorías. ujú. En el Senado la oposición está participando de alguna manera de la discusión, sobre todo los senadores que responden a gobernadores. En diputados, donde ya se ratificó Juntos por el Cambio que no va a dar el debate, Sergio Massa dice contar con los votos necesarios para forzar un quórum de 129 y a partir de ahí poder debatirlo, pero que espera no tener que necesitarlo y espera que con las modificaciones que se introduzcan en el Senado los diputados de la oposición cambien su actitud, cosa de la que tengo muchas reservas. Pero bueno, habrá que ver cuando llegue el momento de contar los porotos. Bueno, el problema es que la oposición, digamos, ha encontrado en la cerrazón absoluta, en el no quiero, no voy, un motivo de unidad. Digamos, las distintas tribus de la oposición se han puesto de acuerdo en eso, porque les cuesta ponerse de acuerdo en otras cosas. Uh-huh. Claro, claro. Y eso, bueno, si se mantiene así, va a ser muy complicado. Totalmente. Bueno, Horacio, ¿tenías algún tema más o No, te leemos no, el domingo? Bueno, no. te leemos el No. domingo entonces en el cohete y hablamos el lunes. Muy bien, codazo. Codazo, Horacio. Buen fin de- Horacio Berbisky con nosotros.